Estamos en Punto de Orden por Radio Centro. 8:37, a esta mesa de opinión se une el abogado Fernando Heiner, nuestro experto laboral. Está con nosotros. Nuestro primer invitado de hoy es la señora ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Bienvenido, un gusto tenerla aquí, señora ministra. Son el anuncio de que se acabaron los salarios dorados. En la práctica no se acaban ni con un decreto ni con una declaración, que son inaplicables los contratos colectivos que fueron firmados por el respectivo gobierno. Esta pregunta la hace Carlos de Tomaso. ¿Cómo anuncian esto si tendrán que litigar en la justicia la terminación o la anulación de dichos contratos colectivos? A ver, aquí hay dos escenarios. Muy buenos días con todos ustedes. Muchas gracias por esta cordial invitación y le expreso mis sinceras felicitaciones. Tiene un maravilloso estudio radial. Con mucho esfuerzo. Yo lo conocí cuando estaban en la... Cárcel de Octubre. Exactamente, un edificio muy tradicional, pero esto está muy elegante, Muchísimas muy bonito. gracias. Solo que falta la foto de nuestro actual presidente, Daniel Noboa. Bueno, tiene que enviarla autografiada o dedicada, ¿no? Sí, ya les voy a decir, pero está muy lindo. Muchísimas Ya gracias. veo dónde se puede poner la foto de él. Quiero hacer una precisión. Esa galería de expresidentes era de mi padre. Don Javier. La tiene en la casa todavía, y son copias, pero son dedicatorias de expresidentes hacia mi padre. La última nomás, que es... Bueno, sigue mirando al infinito el último presidente que se encuentra en la foto de abajo. Bien, son dos escenarios. Bueno, ya tengo una tarea, una labor, traer la foto. Sí. Bueno, aquí hay dos escenarios. La primera, en el tema de los famosos sueldos dorados, como fueron bautizados hace años atrás. Eso nace de un decreto presidencial. El primero fue el decreto del año 2015. Después se hace el decreto en el año 2018, que es donde quedó anclado en $5.072 como remuneración en la escala número 10 para el presidente de la República. Se emitió un acuerdo ministerial. ¿Qué es lo que sucede en el momento en que el presidente Daniel Noboa asume la conducción del Estado? Comenzamos a revisar los números y nos dimos cuenta, por ejemplo, en el caso de contratos ocasionales, que se gasta al año $1.221 millones. $1.221 millones. Ley LOCEP. Seguimos revisando todas las legislaciones y nos encontramos ya en el balance concreto que habían sueldos que superaban los 5.072. Sueldos que, para superar, en algunos casos las empresas los habían de manera directa, con resoluciones internas, lo que nosotros llamamos la telaraña administrativa que hicieron, los habían anclado en dichos valores, $7.000, $8.000, $10. Nos dimos cuenta también de que otros valores se sumaban y no cuadraban con la realidad, como por ejemplo horas extraordinarias, bonificaciones, comisiones. ¿Quién daba las bonificaciones? ¿Quién daba las comisiones? Algunas nacen por contratación colectiva, entonces eso nos llevó al estudio de la contratación colectiva. Muy bien, ¿cuántos trabajadores en el sector público hay en el Ecuador en la actualidad? Menos de 500.000 de personas. ¿Cuántas personas hay en el sector privado? Fuimos haciendo todo un estudio técnico, pero también un estudio económico. Y creímos que era necesario que finalmente el presidente, tal como él lo dijo, voy yo sí a mirar de frente lo que pasa, como él dice, con la cara al sol. Con la cara al sol revisó y le dispuso a esta ministra de Trabajo que hiciéramos un acuerdo ministerial eficiente, transparente y que se ponga ahora sí a la Contraloría directamente a realizar las funciones que a la Contraloría le corresponde. ¿Por qué? Porque aquí hay un hecho que es un hecho natural. ¿Quiénes son los que determinan los sueldos en las empresas públicas? Los directorios. ¿A cargo de quién están en este momento los directorios? Están a cargo de personas técnicas que han sido directamente designadas a través de los distintos ministerios, porque en las empresas públicas hay que hablar del Ministerio de Energía y del Ministerio de Telecomunicaciones. Para hablar del Ministerio de Telecomunicaciones, arribamos a la empresa CNT, por darle un caso. Entonces, en el momento que tienen ministros que tienen la misma conducción, que tienen el mismo lineamiento, que no van a incumplir ni el decreto ni el acuerdo ministerial y que tienen que internamente modular las resoluciones, pues entonces en 2 meses el Ministerio de Trabajo sacará los resultados de lo que ha sucedido en estos primeros sueldos dorados y contratos colectivos dorados. El contrato colectivo tiene otro camino. En el contrato colectivo hay lo siguiente: el mandato constituyente número 8
señala en una disposición muy clara, en la disposición tercera, que ningún funcionario del servicio público se pueda acoger a la contratación colectiva. Y dice el artículo 27 de la Ley Orgánica del Sector Público que cuando existan cláusulas que incumplan con las disposiciones contenidas en el mandato constituyente número 8 serán nulas. Disposiciones o contratos colectivos. Entonces, ven ustedes cómo esta ministra lo que hace es un estudio técnico de lo que dice la norma. ¿Qué hacer frente a una situación irregular de la contratación colectiva? Nosotros en este mandato sí hablamos de contrato colectivo y que no pueden superar tampoco las comisiones, etcétera, en relación a la remuneración de 5.072. Ahora el Ministerio prepara el acuerdo ministerial de regulación y de cumplimiento normativo de los contratos colectivos. ¿Qué va a pasar allí? Los contratos van a ser revisados. Pero ¿qué pasa con los, ¿qué pasa con los contratos que ya fueron elaborados? ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese contrato de CENEL de 500 millones de dólares? Quisiera que nos diga, señora ministra, CNT ¿qué es lo que va a pasar con aquello? Por antigüedad y por hijos. El 81% de los trabajadores de CNT forman parte del comité que accederá a nuevos bonos. Yo quiero ir, buenos días a todos, Fernando gracias Heiner, por la invitación. Doctora, un honor compartir el panel con usted. Muchas gracias. No solo como ministra de Trabajo, sino también como ministra de Corte, a quien he conocido también y le tengo mucho aprecio. Muchas gracias. Le di fallos a favor y también le di unos fallos en contra. Como tiene que ser, así es, sí. En derecho. Bueno, primero que nada, el tema de reestructuraciones, ¿no? No puede, y yo creo que hay un concepto ya jurídico, en la parte ya más detalle la doctora que la aborde, pero no pueden petrificarse las cláusulas de contratos colectivos pactadas en el tema empresarial privado y hoy por hoy en el tema público, porque se llega a un punto en que las contrataciones colectivas ponen en riesgo los activos de un empleador de una empresa, y en este caso estamos hablando del tema de los activos del Estado. Entonces, por ese lado, yo creo que hay un principio que se puede reestructurar y que se puede revisar la contratación colectiva. Me imagino que por ahí comienzan a partir los criterios para abordar este tema. Bueno, administrativamente el Código de Trabajo tiene capítulos específicos en relación a la contratación colectiva. Un contrato colectivo tiene que ser aprobado obligatoria y legalmente por el Ministerio de Trabajo. Si el contrato es revisado, si el contrato es aprobado por el Ministerio de Trabajo, también puede ser revisado a petición de parte, no directamente, o sea que yo por oficio lo haga. Entonces, indudablemente, no solo los comités de empresas, sino las empresas también que suscribieron los contratos colectivos ahora tendrán que ir a un proceso de revisión. En ese proceso de revisión juega exactamente lo que dice el doctor Heiner. Lo escrito, lo estipulado en la norma de la contratación colectiva no está petrificado. ¿Por qué? Porque si yo tengo ordenamientos superiores a la contratación colectiva, en este caso, ¿cuál es el ordenamiento superior? El mandato constituyente, pero también es la Constitución de la República, y ahí yo me voy a anclar en un principio, que es el principio de la seguridad jurídica. Entonces, no puede seguir la fiesta de hacer lo que yo creo que a mí, por conveniencia, es legal y no cumplir con la norma. Los contratos serán revisados en la instancia administrativa del Ministerio de Trabajo por las autoridades pertinentes. Si no pasan la primera fase, que es la fase de mediación, donde algunas cláusulas pueden ser declaradas nulas por incumplimiento de norma y por otras disposiciones también que se encuentran en la misma Constitución de la República, ¿qué es lo que cabe? Irán a un tribunal de conciliación y arbitraje, cuya decisión es final. Entonces, en ese tribunal juegan a la par abogados del comité de empresa y abogados de la institución que solicite la revisión del contrato colectivo. Y esto no solamente pasa en el sector público, también pasa en el sector privado, porque la contratación colectiva en el Ecuador se da en el sector público y en el sector privado.
Está empeñado el gobierno del Ecuador, el presidente Daniel Noboa, que más allá de lo que se ha revelado en los últimos días con estos sueldos dorados, pero ya hemos hablado también de lo que los contratos colectivos establecen en algunos casos, y quiero reiterar porque ha sido escandaloso, poco se entiende, poco se sabe, más allá de los titulares de los medios de comunicación el año anterior. Esto de que un contrato colectivo asegure 500 millones de dólares en las falencias que tiene actualmente económicamente pues el Estado ecuatoriano. Entonces, ¿va a atacar el presidente de la República para transparentar y llevar a una situación lógica en esta relación de trabajo? Porque de lo contrario, pues no tendría sentido alguno. 62% de los ecuatorianos jóvenes de 18 a 35 años se quieren ir del país, y resulta que acá tenemos personas que tienen asegurada la vida y creo que después de la muerte también por contrato colectivo. Entonces, ¿ha llegado ese momento? Sí, hay un punto, disculpe que interrumpe, doctora, porque quiero también fundamentar en derecho también esto, y hay una letra chiquita interesante antes que conteste la doctora. Si uno coge la Constitución del año 2008, la Constitución es del año 2008 para atrás, ya la del 98, en la norma que estipula la Constitución que los derechos del trabajador son irrenunciables, estipulaba antes del 2008 que los derechos del trabajador, los derechos reconocidos del trabajador son intangibles, inalineables, etcétera, etcétera. Claro. Que de ahí también hemos escuchado y hemos venido escuchando desde aquel entonces los derechos adquiridos. No, es que es derecho adquirido, y que es derecho adquirido, y ya se lo di, ya no se lo puedo quitar, derecho adquirido. Si nosotros cogemos la Constitución del 2008, notamos que en la norma que estipula de la irrenunciabilidad de derechos ya no dice derechos reconocidos, dice son irrenunciables los derechos de los trabajadores. Entonces ahí fundamentos de derechos hay para fundamentarse en lo que estamos hablando. Mire, la base, entonces, claro, el reconocimiento de los derechos, ¿a qué derechos se refiere? A derechos adquiridos, dice usted. Ya, yo le digo, ¿cuál derecho adquirido tiene el trabajador en la actualidad? Yéndonos al discurso del año 2008. Un derecho adquirido que consta en la norma del Código del Trabajo y que consta en la Constitución de la República, que además es un derecho universal. El derecho a la seguridad social. Yo no voy a discutir sobre el derecho a la seguridad social porque es un derecho universal. Si quieren decir derechos adquiridos porque es el conjunto de los derechos o la suma de beneficios sociales que un trabajador tiene en el conjunto de su remuneración y en el conjunto de su acción, yo puedo también decir las vacaciones, sí, pues las vacaciones son derechos universales. Es bien claro lo que señala el doctor Heiner. Esa diferencia entre la Constitución anterior y la Constitución actual marca un antes y un después, pero ambas reconocen la contratación colectiva y el presidente Daniel Noboa la reconoce, por supuesto, no se puede dejar de reconocer, porque la contratación colectiva, más allá de que se encuentre en el artículo 326 de la Constitución de la República, donde están todos estos famosos principios, que son principios universales como la irrenunciabilidad, la intangibilidad, la imprescriptibilidad en los derechos en que aún son imprescriptibles para su reclamación, pero hay otros que son prescriptibles para la reclamación, etcétera. Nosotros tenemos convenios firmados con la OIT, y uno de esos convenios firmados es el respeto a la contratación colectiva, porque es un contrato histórico que surge en Europa para reconocer ¿qué? Para reconocer primero el derecho al trabajo y entregarle un mínimo de horas laborales, porque en esa época se trabajaba hasta 18 horas diarias. Entonces, esas luchas que se dieron fueron enmarcadas en reducir la jornada laboral. Ahí viene el tema de la contratación colectiva, un mínimo de estabilidad pactada, pero nunca, y a mí es lo que me ha llamado muchísimo la atención, se habían dado tantos privilegios en la contratación colectiva, como ¿cuál? La indexación. La indexación no existía en la contratación colectiva. Explico qué es la indexación. Usted gana $1,000 y pone en el contrato colectivo que el próximo año usted va a ganar el 20% y así sucesivamente después de los aumentos. Si usted gana 1,000, el próximo año el 20% es 1,200. ¿Sabe sobre cuánto le voy a indexar? Sobre los 1,200. ¿Y sabe sobre cuánto le voy a seguir indexando el tercer año? Sobre ya los 1,000, el 20% de los 1,200 y así sucesivamente. ¿Sabe cuántos años de estabilidad? 7 y 9 años de estabilidad. No puede ser posible. Se han superado el principio universal que plantea la OIT de la ultraactividad. La ultraactividad significa que cuando el contrato
terminó su vigencia, esto sea 2 o 4 años, tiene un margen de acción esa contratación colectiva hasta cuando se vuelva a suscribir. Ese es un principio universal que se llama ultraactividad. Pero aquí rompe la ultraactividad, se rompieron todos los principios. Y probablemente la base y el origen tenía que ver con la inflación. La indexación a partir de la inflación, eso es coherente, tiene sentido, pero acá estamos hablando del aseguramiento de un incremento simplemente por la indexación. Sí, pero porque debería tener una relación, ¿no? Pero es que los contratos colectivos no surgieron exactamente para aumentos salariales. Los contratos colectivos surgieron básicamente para el tema de estabilidad. Pero si yo al contrato colectivo le voy a inyectar como punto primordial el tema del aumento salarial, voy a aplicar una tabla salarial específica. Pero ¿por qué arribamos a este punto de las contrataciones colectivas? Por las telarañas administrativas de quienes lo permitieron, de quienes permitieron que este tipo de contratos colectivos se dieran en el sector público. Es allí entonces, por tanto, que llegamos a cifras tan exageradas que uno llega a la conclusión, y yo no quisiera pensar que lo que se ha buscado en estos últimos años es la destrucción de las empresas públicas. Y perdóneme, en el Ecuador ya se han destruido algunas empresas públicas muy importantes como TAME. Ministra Núñez, muchas gracias por estar con nosotros en Punto de Orden, además de estar de forma presencial. Yo tengo una pregunta sobre el actual gobierno. ¿Qué ha hecho este gobierno y el Ministerio de Trabajo para bajar la nómina del gobierno central? Que es evidente que existen miles de cargos e instituciones que, digamos, no aportan. Y usted empezó a hablar de un estudio técnico y quisiera tal vez que elabore un poquito y le cuente a la audiencia. Sí, me gusta su pregunta porque el presidente, la primera disposición que dio fue la disposición de las escaleras. Las escaleras significan para nosotros ya en el manejo técnico administrativo de que todos los ministerios revisaran los contratos ocasionales y que estos contratos ocasionales, aquellos que se cerraban en el mes de diciembre del año 2023, se cumpliera con la norma. Concluyó el contrato ocasional, se terminó la relación laboral. Así se hizo. 464 contratos ocasionales fueron cerrados a diciembre del año 2023. Pero el presidente dio estas escaleras. No salen las personas que son personas con discapacidad. No salen las personas que tienen enfermedades catastróficas y no salen mujeres embarazadas y mujeres en estado de gestación o en estado de lactancia. El presidente siempre ha dicho, hay que respetar los derechos y hay que respetar los derechos laborales, y esa es la política básica en materia laboral, al igual que el otro pilar es el pilar de la educación dual, que lo vamos a tratar posteriormente ya de manera pública. Pero en esta desvinculación, hasta la fecha se han desvinculado 464 personas. Usted me dirá cuánto significa eso. Al año significan $5 millones. Vamos a seguir desvinculando en la medida de nuestras posibilidades, porque hay ministerios que dependen mucho de proyectos técnicos que se llaman proyectos de inversión, y las personas que son contratadas allí solo trabajan en el proyecto de inversión. ¿Qué ministerio funciona con proyecto de inversión? El Ministerio de Agricultura. La mayoría de la contratación en el Ministerio de Agricultura es con proyectos de inversión, que duran esos proyectos y esos contratos ocasionales 2 años, porque los proyectos inician en una fecha y hasta que se desarrollan y concluyan tienen un periodo determinado, por lo general son 2 años. Entonces estamos continuando con esta fase, pero hay otra fase que es importante, que es la fase de la jubilación, donde nosotros tenemos como Estado, y me incluyo como Estado, ahora me tengo que evidentemente incluir, tenemos pagos pendientes de jubilación, incluso de profesores universitarios y también de personas que fueron desvinculadas del sector público. En el caso de la función judicial, donde yo laboré hasta noviembre del año pasado, tengo lista de muchas personas que aceptaron su jubilación y hasta este momento no reciben la jubilación. De esa manera podemos ver que también hay una masa salarial muy importante que se fue desvinculando también porque la ley así lo exige. Doctora, señora ministra, veo mucha gente opinando en los medios digitales sobre el trabajo por horas. Los que se oponen al trabajo por horas aseguran que esta modalidad va a precarizar las relaciones laborales. ¿Cuál es el argumento del gobierno? Mire, la precarización por su naturaleza siempre va a existir. Le digo, un trabajo que por su naturaleza es precario. El jardinero
El jardinero va 2 veces a la semana o quizás... Ocasional va un día. Por su naturaleza, por la forma de desarrollar su trabajo, es un trabajo precario, lo dice la doctrina y está reconocido en los convenios internacionales. Eso no lo vamos a eliminar, eso no se puede eliminar. ¿Cómo yo voy a eliminar lo que naturalmente existe? Es como que yo quiera eliminar la lluvia, quiera eliminar el sol. No puedo, porque son naturales, son de naturaleza precaria ese tipo de actividad. La persona que limpia la piscina, que va 1 vez a la semana, el trabajo es un trabajo precario, es un trabajo que por su naturaleza es precario. Pero un punto de orden ahí, doctora, hay gremios de trabajadores que temen que las empresas los despidan para contratarlos por horas. No. Vamos a ese vamos primero al tema. Estoy leyendo muchos comentarios. Sí, no, está bien, mire, y a mí me gustan los comentarios y me gusta conversar, me gusta dialogar, y si me toca rectificar, yo lo rectifico porque yo soy un ser humano. Lo hace el presidente de la República, tengo que hacerlo yo también como ministra porque me puedo equivocar. Mire, el trabajo por hora tiene como finalidad incorporar nuevos trabajos a personas al sector laboral activo. ¿Por qué nosotros sostenemos que rompemos el concepto de la precarización? Porque el constituyente en el año 2007 estipuló en la Constitución que eran precarios los trabajos como las tercerizadoras y el contrato por hora. Y yo hago aquí una reflexión. Pregunto, ¿existe o no existe tercerización en el Ecuador? Existe en el sector público. La seguridad, la limpieza, la mensajería, es tercerización. Y yo el otro día que estuve en la Asamblea Nacional conversando en la comisión pertinente, les dije, yo voy a dejarles una tareita como ministra. Vamos a la vinculación directa y bilateral como dice la Constitución y vamos a destruir las tercerizadoras. En limpieza, vamos a darle trabajo a una mujer de 40, de 50 años. La persona cuando tiene esa edad y le dan trabajo, la persona, créame, que siente no solo una alegría, una mujer se siente una reina, un hombre se siente un rey, porque se siente satisfecho de que finalmente es considerado. ¿Cuántas personas en el país a través de grandes empresas recibieron dinero por parte del Estado? Es una tarea pendiente que en algún momento se va a transparentar. ¿Por qué no contratarlos de manera directa, sobre todo en la Amazonía, donde se tiene que cumplir con una masa salarial del 80% de personas que son nacidas allí? Pero bien, no es precaria la propuesta del presidente Daniel Noboa, porque tal como se encuentra diseñada la pregunta, con el aval de la Corte Constitucional, incluyó la palabra que se debe incluir en el pago de la jornada por hora todos los derechos adquiridos por los trabajadores. Y aquí entran los derechos adquiridos. Me voy a referir en el caso del Ecuador, que no hay en Colombia, no hay en Perú, no hay en Argentina. El 13º, el 14º. ¿Qué ejercicio matemático hizo el Ministerio de Trabajo? Un ejercicio matemático de mejora para buscar el mejor cálculo. Por eso el cálculo a nosotros nos refleja, incluyendo si trabaja, por ejemplo, un sábado y domingo, que es donde más o menos nosotros tenemos los balances, de acuerdo a las conversaciones que se han sostenido, no solo con trabajadores, sino también con el sector empresarial, sobre todo con el sector de turismo. Un sábado y un domingo, la jornada laboral por hora, doctor Heiner y quienes nos escuchan, licenciado Fernando, licenciado Benetti, señorita, va a ganar el 100% de la hora. La hora es 3.80, significa que 3.80 hay que multiplicarlo ¿por cuánto? Por 2. Y los contratos van a ser registrados en el Ministerio de Trabajo. Y nosotros allí es cuando tenemos que hacer un trabajo permanente, constante, de incorporación de más inspectores de trabajo. Sí, ministra, y es importante para que se aclare la inquietud del radio escucha, y que seguramente son muchos, esto de que, cuidado, me contratan por horas y me sacan de la función actual. Está clarísimo que es para nuevos trabajos. Por primera vez, dice por primera vez. Mira, este agregado dice, ya no va a haber jubilación privada, dice. Sapos. Entonces, valía la pena que puntualice. Mira, la ministra, ¿no? Nosotros enviamos la pregunta donde se incluía el tema con el pago de los derechos adquiridos, porque debe haber jubilación, debe haber pago de los décimos, debe haber pago de las vacaciones, debe haber pago de todo lo que los trabajadores conocen en el país y que nosotros lo conocemos. Y la Corte agregó
agregó ahí, siempre que se trate de la primera vez. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la pregunta la otra modalidad contractual, que es el retorno al contrato a plazo fijo. Un empresario, un mini empresario, que son las personas que desarrollan pues los pymes, etcétera, pueden ellos darse cuenta que la persona que han contratado por horas pueden darle posteriormente, dependiendo su tiempo y si el trabajador lo desea, un contrato a plazo fijo por un año. No es verdad que los empresarios vayan a despedir a una gran masa salarial, y si llegara a eso a suceder, pues tendrán que cumplir con lo que dicen las normativas legales. Mira, Fernando, Claudio Mosquera dice: todos estos privilegios laborales en Ecuador no son de países capitalistas, sino de zurdos socialistas. Subsidios, prebendas, décimos, etcétera, y más etcétera. Ningún país progresa de esa manera, y si no hay trabajo es porque no hay emprendedores a gran escala en Ecuador. No es responsabilidad del gobierno. Ahora, a mí me sorprende, Fernando, doctora, que los que opinan, aquí hay muchísimos opinando, ¿no? Los que opinan son los que tienen trabajo, no los que están desesperados por trabajar, más que sea por horas. Yo quiero aludir a algo, complementando aquí a la doctora, ¿no? Porque, como siempre digo, la gente tiene el chisme de toda la información de nada. Primero, ¿cómo fue? La gente tiene el chisme de todo y la información de nada. ¿A qué me refiero con eso? Primero, contrato por hora en el Ecuador sí existe y es necesario en el campo laboral. Hoy por hoy se llama jornada parcial, porque hay gente que también tiene todo el derecho a trabajar 3 horas diarias, 4 horas diarias, 5 horas diarias, la que sea, que no son las 40 horas semanales, puede trabajar 30, 20. Y obviamente está estructurado bajo contrato y recibe todos los beneficios de ley y se le paga también en proporción a sus horas trabajadas. Entonces, el contrato por hora, hoy por hoy se llama jornada parcial. Lo que existía antes, que se prostituyó y en el mandato 08 se eliminó y todo, fue el contrato por hora que no tenía estabilidad. Hoy por hoy la jornada parcial sí lo tiene. Estamos entendiendo aquí también con la doctora que lo que el contrato por hora refiere ahora es un contrato previo que tiene un candado, una limitación, que no es que se va a abrir a todo el mundo. Y es más, por norma, cuando existía el contrato por hora y hoy por hoy también en la jornada parcial, yo no puedo, por norma orgánica, Código del Trabajo, que está por encima de cualquier otra norma más abajo y encima de cualquier chisme, yo no puedo pasar a un trabajador que está bajo jornada completa a un esquema de jornada parcial. No lo puedo por ley. Entonces, un poco hay que aclarar todas estas normativas jurídicas para que la gente entienda. Muy bien. Tengo una otra inquietud del público. Tadeo Paladines dice: habemos personas con discapacidad que tenemos contrato ocasional por más de 12 años, algo que se debió resolver durante el gobierno de Lenín Moreno, quien dispuso que las personas con discapacidad que tengamos más de 6 años se nos dé nombramiento. ¿Esto podría concretarse ahora? Tadeo Paladines. Sí, lo conozco a Tadeo, conocí a su padre, que fue un gran dirigente sindical en la Universidad de Guayaquil. Tadeo es abogado y la pregunta que él realiza me gusta mucho, porque así como hay la deuda con estos trabajos ocasionales, hay la deuda con los jubilados y hay muchas deudas en materia laboral. ¿Sabe lo que más me gusta a mí como ministra? El tema de hablar del contrato por hora, de hablar de los sueldos dorados, de próximamente hablar de las contrataciones colectivas. Es que en el Ecuador hemos comenzado a hablar de la cultura laboral. Y eso es muy bueno. Y me recuerda un poco a la economista Elsa Romolerus de Mena. Elsa de Mena, cuando ella comenzó por allá en el año 2001, 2002, a hablar de la cultura tributaria. Y llegamos a la cultura tributaria. Desde el 98, ¿no? Desde el 98. Preciso, sí. Y le comento algo como anécdota. Yo trabajaba en la subsecretaría jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas. Y el ministro de Finanzas, en su segundo periodo, era el economista Carlos Julio Emmanuel. ¿Sabe quiénes recibíamos a las 5 de la tarde con la insistencia del tema de la reforma tributaria? El doctor Eduardo Jiménez Parra, que era el subsecretario, y yo trabajaba en la subsecretaría como segunda a bordo. Y la traigo a la mente, ¿por qué? Porque el Ecuador, no pido que le den un agradecimiento a Elsa de Mena, pero que por lo menos lleguemos a la reflexión de cuál es el segundo rubro de ingreso en la economía ecuatoriana. Los tributos, las relaciones laborales, ¿a dónde nos van a llevar en la medida en que las mejoremos? Nos va a llevar a que
en el Ecuador finalmente exista empleabilidad, también exista empleo pleno y también exista salario digno. Y tener un Estado que sea eficiente, generando empleo y cumpliendo con una norma constitucional, porque el derecho al trabajo no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho. Yo al inicio de mi intervención en las preguntas siempre hablé y apliqué la palabra transparencia. Lo que usted acaba de decir es simplemente transparentar toda esa relación para lograr objetivos claros, ¿no?, de un país que camine. De lo contrario, vamos a seguir en este enredo, que es lo que le ha pasado a la República Argentina y que el presidente Javier Milei trata ahora un poco de aclarar y despejar todo esto, que a un país poderoso como lo era Argentina lo ha llevado a ser un país pobre, ¿no? Claro, nosotros en este momento, con la política diseñada en materia laboral por parte de nuestro líder Daniel Noboa Sin, lo que ha hecho es poner un punto. Y ese punto final tendrá los primeros balances de resultados en 2 meses. Así como nosotros hacemos los balances semanales, hay políticas que hay que revisar los resultados en un tiempo no a largo plazo, sino a cortísimo plazo. Y esto en 2 meses nosotros vamos a encontrar los resultados. Aquí una pregunta del público, no la entiendo. ¿Es legal que se liquide en sucres y en dólares como lo ha hecho la Cervecería Nacional? Importante esa pregunta. Y yo les decía a los señores de la cervecería que estamos pagando desde el día lunes, se va a recibir a 2.608 personas de acuerdo a lo que dice la sentencia. Es que en el caso de ellos sucedió igual con el caso de Melec. ¿Se acuerda cuando hubo la huelga de Melec allá en el año 1996? Inició por el mes de octubre y concluyó en febrero de 1997. Se liquidó de acuerdo a los años que reclamaban. Y ellos reclamaban años cuando en el Ecuador había sucre. Entonces, lo que se hizo fue esa operación matemática. En el caso de cervecería es exactamente igual. Hay algunos años que estaban en sucre, entonces se hizo el cálculo, no lo hizo esta ministra, lo hizo el Tribunal Contencioso Administrativo con el perito pertinente que fue designado por ellos aquí en la ciudad de Guayaquil. Entonces ahí hay una mezcla entre el cálculo que se hizo de reclamo cuando estábamos en sucre y después unos valores que se suman ya con reclamos cuando estábamos dolarizados. Y lo que se hace en conclusión, no vas a reclamar dólares antes de la etapa de dolarización en el Ecuador. Antes del 2000 no tiene sentido. No tiene sentido. Así es. Lógica pura y simple. Tengo un par de troll center activados aquí en los medios digitales. Me dicen, pero lean mis preguntas. Ustedes son troles, pero yo leo, por ejemplo, a Alexandre Palacios. ¿Le podrían consultar a la ministra hasta cuándo estará vigente el contrato de pandemia? Y Blanca Rengel dice, yo trabajo por horas acá en Italia con contrato igual a la de 8 horas. Sí está bien que lo hagan en Ecuador porque se tienen los mismos beneficios. Sí. Blanca Rengel. Ya, el contrato en pandemia al que se refiere... se llama contrato emergente, que es un contrato que se va a extinguir cuando se extinga ya esta ley que fue creada en la época del expresidente Lenín Moreno. La misma ley extingue el contrato emergente y estamos ya en esa fase de extinción y el ministerio está atento a aquello. En el momento que eso suceda, de acuerdo a la misma ley, el ministerio lo hará público, porque es necesario también informar y ahora como estamos en cultura laboral, todos vamos a conocer lo que pasa. Tengo ya última inquietud del público, otros saquen muchos comentarios. Hugo Granda, por favor revisen la equidad en las empresas públicas. ¿Cómo es posible que uno tengan uniformes, expresos, alimentación y otros no tengan ni agua? Caso específico CFN, las últimas administraciones han dejado sin beneficio a algunos de sus colaboradores. Marta Stey Cuello dice, hay docentes que tienen más de 5 años con nombramientos provisionales, ¿por qué no le dan nombramiento definitivo? Porque el nombramiento definitivo nace como producto de un concurso de mérito y oposición y las instituciones tienen que en su momento realizarlo. Y sí me voy a preocupar de hacer este tipo de concursos de méritos y oposición, que no es difícil. Es muy sencillo. Lo que pasa es que lo convertían en difícil antes porque incluso las plataformas eran plataformas particulares que costaban más que lo que costaba el concurso. Ahora tenemos que activar las plataformas de empresas como CNT. El Ministerio de Trabajo ha dado un ejemplo.
Nosotros tenemos el data center ya contratado con CNT, porque es la plataforma que brinda los 4 mejores niveles de ciberseguridad. Entonces, hay que activar también todas las instituciones que nosotros tenemos. Los concursos, desde mi punto de vista, los concursos de mérito y oposición no son difíciles, son sencillos. Los hacían difícil, no sé por qué. Pero los concursos deben realizarse en todas las instituciones que ameriten entregarles ya los nombramientos definitivos. Es necesario, porque les entrega una estabilidad que las personas la requieren. Bien. Fernando. Sí, doctor, yo tengo otra pregunta recurrente del sector empleadores, ¿no? Y también es una acción de su ministerio que va adelante, está pendiente, y dentro de la cultura laboral, como usted dice, es necesario que todo empresario la tenga clara. Es la ley Violeta. La ley Violeta está vigente, todos sabemos, del 20 de enero del 2023, o sea, tiene ya más de un año. Sin embargo, ahora salió su reglamento y la norma pues procura incentivar a las empresas a promover la ley de género, ¿no? Toda empresa de más de 50 trabajadores deben elaborar y presentar un plan de igualdad de género. Primero referirnos, género habla de hombre y mujer, pero asumo también que refiere también a géneros... a la comunidad LGBT. Géneros no binarios. A la comunidad LGBT, y el ministerio a géneros no binarios, para ser más claro. Correcto, entonces me imagino que refiere a eso. Y hay que presentar un plan... de igualdad. De igualdad, que quiero usted nos instruya un poco más de eso, que hay chance de presentarlo hasta el 31 de junio del 2024. Y es hasta el 31 de junio de este año, porque el ministerio emitió el acuerdo en el mes de enero, porque según el reglamento tenían que presentar los planes de igualdad ante el ministerio en el mes de enero. ¿Y qué es lo que hizo esta ministra? Conversar con el sector de los trabajadores, que era imposible cumplirlo, y con el sector de los empresarios. A mí me gusta conversar y a mí me gusta sentar en la mesa a las partes, porque lo mejor es el diálogo. No podemos, en guerra no podemos conseguir fácilmente la paz, a veces suceden hechos impensables, pero bueno, se conversó y llegamos todos a un acuerdo que para poder cumplir medianamente los planes de igualdad eran necesarios por lo menos extender un plazo de 180 días. Y eso hizo el ministerio, por eso nace el acuerdo del mes de enero. Respecto a la comunidad LGBTI, tenemos ya listo el acuerdo para suscribirlo con la comunidad LGBTI del Ecuador, a fin de que también, como dicen ellos, pues sean visibilizados. Y aquellos que quieran trabajar y tengan la oportunidad de hacerlo y estén capacitados para hacerlo, también tienen el derecho al trabajo, porque la Constitución no los excluye. Los planes de igualdad no van a funcionar de manera mecánica. No es decir que ya para el mes de agosto el Ministerio de Trabajo va a entrar y a hacer las inspecciones, porque es un proceso de acuerdo a las necesidades. Si yo en el sector público estoy señalando que ingresan mediante concurso de méritos y oposición, evidentemente no voy a cumplir pues con el plan de igualdad de manera mecánica. Es todo un proceso, igual con el sector privado. Entonces, las circunstancias, la racionalidad y la realidad, acompañada de la razón de los hechos, nos va a permitir manejar una política que comprenda realidades, problemas y circunstancias de todos los sectores. Y por eso este ministerio, como yo le digo, lo digo siempre, es un ministerio sin puertas y sin bisagras. Nosotros atendemos a todos. Hemos solucionado y seguimos solucionando grandes problemas. En el caso, por ejemplo, del comercio, los señores del comercio no tenían una sola organización cuando llegaron a nosotros. Nosotros les abrimos la puerta. Hoy tienen una organización, tienen un pliego de peticiones y están ya en una fase de mediación. Les acaban de pagar algunos valores pendientes y eso es bueno, porque el ministerio tiene que tutelar administrativamente los derechos de todos, de los trabajadores. Tiene que tutelar el derecho también de los jubilados y escuchar también a los empresarios respecto a sus propuestas. Por eso es que el Consejo de Empleos y Salarios ya no se reúne una vez al año para fijar sueldos y salarios como lo hacía antes. Ahora nos reunimos cada 60 días. Y ahora, en el mes de abril, el Ecuador será la sede del Encuentro Iberoamericano de Ministros del Trabajo y vamos a asumir la presidencia. Bueno. Díganme ustedes si no es un honor para el Estado ecuatoriano, bajo la dirección de Daniel Noboa, llegar
llegar y arribar a estas realidades que son importantes. Y en junio vamos a estar en la convención, que usted la conoce muy bien, de la OIT, y le he propuesto al presidente Daniel Noboa que por primera vez un presidente del Ecuador le hable al mundo laboral de las realidades nuestras. Muchísimas gracias a la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Me quedo con una gratísima impresión suya, ministra. Muchos oyentes la felicitan. Antonio Armendáriz, el presidente de la FENACOTRALI, dice: lo positivo de la ministra es el control que está ejerciendo a los empleados públicos. Le comento, señora ministra, que andan asustadísimos porque hay muchos que no trabajan o lo están haciendo con partidas falsas. Yo me voy a reunir con ellos. Me encanta reunirme con los trabajadores. Yo fui negociadora de contratos colectivos en la empresa eléctrica y creo que negocié los mejores contratos colectivos cuando estaba el doctor Fernando Aspía, su seminario, como gerente de la empresa. Después negocié el último contrato, negocié 3, y el último contrato lo negocié cuando la empresa ya estaba intervenida con el abogado Ángel Sereni. Entonces, yo conozco el mundo sindical, lo conozco, y el sindicalismo en lo absoluto es malo. Es más, la presidencia de la República tiene un sindicato. ¿Quién aprobó el sindicato? Esta ministra de Trabajo. Muchísimas gracias a la doctora Ivonne Núñez. Un corte y regresamos.